La semana pasada vimos el amplificador inversor. Esa fue la primera configuración de muchas que vamos a ver. Vamos a seguir con el amplificador. No inversor. ¿Sí? El amplificador no inversor, como dice su nombre, pues funciona igual que el amplificador inversor, nada más que este no invierte. Es decir, lo que... Y aquí tengo mi amplificador, muchachos. Lo que aquí entra como positivo, también sale como positivo, o lo que entra como negativo, sale como negativo. La polaridad no se invierte, se mantiene igual, ¿sí? Esa es la gran característica del amplificador no inversor. ¿Cuál es su configuración? Es esta. Aquí tengo mi operacional. Ahora, por mera conveniencia, voy a poner el más aquí y el menos aquí. Es decir, la entrada no inversora abajito y la entrada no inversora arriba. Sí. En esta entrada que está aquí, aquí va a ir directamente mi voltaje de entrada. ¿Sí? Ahí va a ir directamente mi voltaje de entrada. ¿Sí? Y la retroalimentación va a ser aquí, en la parte inversora. ¿Sí? ¿Y cómo va a ser? Bueno, aquí está mi salida. Aquí está esto. Aquí está esto. Aquí voy a poner. Estamos en esta resistencia. Una resistencia que vaya así. Y aquí abajito. Otra resistencia. Y va a tierra. A este lo voy a llamar R1 nada más. Ya está. Mi resistencia de retroalimentación o de feedback. ¿Sí? Y esta va a ser mi voltaje de salida. Esa es la configuración, pues tienen que aprendérsela. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Hasta aquí todo bien, muchachos? Todo bien, profe. Sí, profe. Ok, muchachos, como hay una retroalimentación aquí, es decir, yo tomo un pedazo de la salida, ¿sí? Y la vuelvo a enviar a la entrada, ¿sí? Hay una retroalimentación o hay un bucle cerrado, ¿sí? Hay un ciclo cerrado, ¿no? Está en lazo cerrado, ¿sí? Entonces yo sé que aquí hay forzosamente, bueno, que mi amplificador está no saturado, ¿sí? No satura, ¿sí? Les he comentado que solo una configuración donde hay una retroalimentación, el amplificador satura, pero no es esta, ¿sí? Ya les diré en su momento cuando veamos esta, ¿sí? Si no satura, entonces yo puedo aplicar mi tierra virtual. ¿Qué es el concepto de tierra virtual, muchachos? Que prácticamente cuando tu operacional no está saturando, prácticamente el voltaje en un punto, en una entrada, es igual que el voltaje en la otra entrada, ¿sí? De alguna manera se copia, ¿sí? Yo, por ejemplo, yo te voy a copiar el voltaje que tienes aquí, o viceversa, ¿no? Yo te voy a copiar el voltaje que tienes aquí, ¿sí? Mira que aquí hay una tierra virtual, ¿sí? El voltaje de aquí se copia el voltaje de acá. ¿Y qué voltaje hay acá? Si se dan cuenta que aquí hay una fuente, ¿no? O bueno, una señal de entrada, que es BI. Significa que este BI se va a copiar hasta este punto, ¿no? Hasta nada. Es decir, que este punto va a tener un voltaje de BI.
¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Gracias. Sí. Bueno. Sí, todo bien, profe. Si aquí hay un voltaje, pues aquí hay VI y aquí está tierra, ¿no? Significa que hay un voltaje en la resistencia R1. Si hay un voltaje, bueno, pues por definición hay una corriente, ¿no? Una corriente dada por el voltaje que hay en la resistencia sobre R, ¿no? Entonces aquí hay una corriente, ¿sí? ¿De dónde viene esta corriente? Esta corriente no pudo haber venido de acá, ¿sí? ¿Por qué no? Porque las corrientes que hay en las entradas del operacional son cero. No hay corriente en el operacional, bueno, aquí en las entradas del operacional, ¿sí? Por lo tanto, no pudo haber venido de acá. Forzosamente toda la corriente debió de haber venido entonces, pues de acá, ¿no? De acá y de acá. Esta corriente es la misma a lo largo de todo este recorrido, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Todo bien? ¿Cómo dijo ahí, perdón? Sí, profe. Que la corriente tiene que ser la misma en todo este recorrido que está aquí, desde este punto hasta este punto la corriente tiene que ser la misma, no se bifurca a ningún lado, ¿sí? Ok, gracias. Ok, ahora, ya con esto podemos determinar cuál va a ser mi voltaje en mi salida, ¿sí? ¿Cómo? Es bastante simple, ¿sí? El voltaje cero, este que está aquí, pues evidentemente es el voltaje entre este punto y tierra, ¿verdad? Este va a ser mi voltaje de salida, ¿no? ¿Y cuál es ese voltaje? Si nos damos cuenta, podemos seguir este recorrido que está aquí, ¿no? A lo mejor, bueno, podemos recorrer el camino de aquí para acá, que sea la carga, que no sabemos qué carga le vamos a poner, pero aquí sí sabemos qué hay, ¿no? Está R entre B0 y tierra, entre la salida y tierra, ¿qué hay? Vamos a ver, está esta resistencia y está esta otra, está RF y R1. Es decir, muchachos, que el voltaje en la salida va a ser igual al voltaje en RF más el voltaje en R1. ¿Sí, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? ¿Todo bien? Bueno, me sigo, muchachos. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ¿y el voltaje qué es igual, muchachos? Es igual a la corriente por RF más la corriente por R1, ¿no? Pero ya sabemos que la corriente es igual a esto, ¿no? A esto es igual a corriente. Entonces yo puedo simplemente sustituir, ¿sí? Sustituyendo un poquito, llego a estas ecuaciones, ¿no? B0, ¿a cuánto es igual, muchachos? Bueno, ¿y a cuánto es igual? BI sobre R1 por RF, ¿no? Más BI sobre R1 por R1, ¿sí? Haciendo un poco de álgebra, pues por ejemplo puedo ver que R1 aquí y R1 acá se van, se anulan, ¿no? Y me queda 1. Factorizando BI, yo me quedo con esto, ¿no? B0 es igual a ¿cuánto? Es igual a BI por RF sobre R1 más 1, ¿sí? O arreglando la ecuación, muchachos, ¿cómo me quedaría arreglando esta ecuación? B0 es igual a 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada, ¿sí? Esta era mi ecuación de mi amplificador. Y como yo sé que el voltaje de salida
es igual a mi ganancia por el voltaje de entrada. Entonces, pues todo esto, ¿sí? Este 1 más RF sobre RI, o sobre RI, pues va a ser mi ganancia. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Ninguna duda con esto? ¿Todo bien? ¿Ese sería para sacar la ganancia? Sí. ¿Todo bien, muchachos? Sí, hacer eso. Sí, profe. ¿Y ese es 1 o es una I? Es uno, es un 1. Ah, ok, gracias, profe. Ok. Pues copian, muchachos. Les digo aquí en las diapositivas, aquí están desde la semana anterior. ¿Sí? Aquí están bonitos, ¿sí? El voltaje de salida, pues es igual a esto, ¿sí? 1 más RF sobre RI o R1 da lo mismo, ¿sí? Por el voltaje de entrada, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, y todo esto vendría siendo ¿qué? Todo esto vendría siendo la ganancia, que es lo que está aquí. ¿Cuál es la particularidad de este amplificador, muchachos? Que como que sí lo muestra. Hagan de cuenta que esta señal de verde, desde que estoy señalando aquí, es la entrada, es esta BI, mientras que esta señal morada, bueno, yo aquí la veo morada, vendría siendo la salida, ¿sí? Vean que aquí no hay ningún desfase, como aquí en el amplificador de inversor, ¿no? Aquí se desfasan 180 grados, ¿no? Los positivos se vuelven negativos y los negativos se vuelven positivos, ¿no? Aquí no pasa algo, ¿sí? Lo que la entrada está como positivo, sale como positivo. Y con lo que la entrada está negativo, sale como negativo, ¿sí? Esta es la gran ventaja, ¿sí? Una desventaja que tiene este amplificador es que si se dan cuenta, yo puedo tener un amplificador en el inversor, yo puedo tener una ganancia menor a igual a 1, ¿no? Si hago que RF sea igual a RI, mi ganancia es igual a 1, es decir, que el voltaje que me entra es el mismo que el voltaje que sale, ¿sí, muchachos? Aunque volteado, ¿no? Aunque invertido, ¿no? Es más, si hago que RI sea mayor que RF, pues la ganancia incluso podría ser menor que 1, es decir, este voltaje que esté aquí sea menor que el voltaje de acá, ¿no? Es decir, que el amplificador, en lugar de amplificar, atenúe, ¿verdad? Eso se puede, ¿sí? O sea, seguramente se habrá, ¿sí? Por supuesto que a veces es necesario, ¿no? Bajar, en lugar de subir el nivel de voltaje, a veces es necesario bajarlo, ¿sí? A veces es necesario, ¿sí? Pero aquí esto no se puede, si se dan cuenta, ¿sí? No hay forma de que la ganancia sea mayor, sea igual a 1, ¿no? La única forma sería que esta RF fuera 0, ¿no? Es que aquí fuera un alambre de aquí para acá y pues por ahí no va la cosa, ¿sí? Habría mucha corriente por aquí. O que o que RI fuera infinita, pero tampoco se puede ahí, ¿sí, muchachos? Y tampoco puede ser menor que 1 esta cosa, es decir, lo que sale siempre va a ser más grande que lo que entra, ¿sí? Es una desventaja de este tipo de amplificadores, ¿sí? Bueno, hagamos un ejercicio. Ahí está. Pregunta: ¿cuánto vale el voltaje de salida? ¿Y cuál es la ganancia de este amplificador? ¿Sí?
A ver, mientras la piensan, permítame. A ver, ya estoy aquí de vuelta. ¿Sí? Pues es puro formulazo, ¿no? O sea, a ver, primero la ganancia, ¿no? Aquí sí voy la ganancia 1 más RF sobre RI o R1. Al fin de cuentas, recuerden que esta resistencia entre esta, ¿sí? Independientemente de qué nombre le demos acá, ¿sí? ¿Y cómo sería eso? Bueno, pues la ganancia es igual a 1 más 22 kilo ohms entre 1.5 kilo ohms, ¿sí? ¿Y eso cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da eso? Es 1 más 22 sobre 1.5 y me da 15.667 y ya, ¿verdad? Recuerden que las ganancias son sin unidades y fíjense, en este caso es una ganancia positiva, ¿sí? El voltaje de salida, aquí va a ser igual, muchachos, ahí pues lo están poniendo en, en el chat, ¿verdad? Vamos a ver si de verdad eso, ¿no? Es igual a 1 más RF sobre R1 por BI o también la ganancia por BI, ¿sí? Y ya calculé la ganancia, ¿no? Entonces, B0 es igual a 15.667 por... ¿cuánto es el voltaje de entrada? 50 milivolts. Por 50 milis. Y mira, en total, efectivamente, como su compañero lo escribió en el chat, B0 igual a 783.33 milivolts. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No, profesor, todo bien. Ok. ¿Está fácil? ¿Está difícil? Comparado con el anterior, está igual, ¿no? Está fácil. O sea, Ok. Ahora al revés, muchachos. ¿Se acuerdan que le hicimos la otra, pero al revés? Es decir, y de hecho este es el caso más común, ¿sí? A ver, y este lo hacen ustedes solitos, ¿sí? Yo tengo aquí una, pues, pregunta, muchachos. A ver, el primero que me ponga, lo que me lo ponga en el chat, se lleva sus participaciones, ¿sí? ¿Cuánto debe valer R1? ¿Cuánto debe valer R1 y RF para obtener esto? Para que yo a la entrada le ponga 2 milivolts y aquí le ponga 2, y en la salida me salgan 2.2 kilovolts. ¿Sí, muchachos? ¿Cuánto debe valer R1 y RF? Hay muchas respuestas posibles, ¿no? El primero en ponerme una solución buena en el chat, pues se lleva sus participaciones del día de hoy, ¿sí? ¿Cuánto debe valer R1 y cuánto debe valer RF? ¿Cuánto deben valer, muchachos?
¿1 kilo y 2.2 kilos? No. No va por ahí la cosa, compañero. ¿Qué hay que hacer? ¿Alguien quiere decirme qué hay que hacer primero, muchachos? Tenemos que sustituir en la fórmula de voltaje de salida. Tengo voltaje de salida. Voltaje Uno. de salida entre voltaje de entrada, ¿no? Y luego Así ese es. lo despejamos. Esta es la ganancia, ¿verdad? Por tanto, Sí. podemos calcular la ganancia, ¿no? Ahí lo dibujé todo mal. La ganancia en AB es igual a ¿cuánto? 1 más RF sobre RI. Esto es igual a ¿cuánto? B0 sobre BI, ¿no? O sea, 2.2 volts entre 2 milivolts. Y esto da un total de, creo que te da 1100, ¿no? 1.099 1.1. kiloohms. Sí, sí, les da eso, 1100. Sí. A mí me dio 1099. Ok. Y luego, pues, ¿qué hay que hacer? Pues 1 más RF sobre RI tiene que ser igual a ¿cuánto? Pues a 1100, ¿no? O sea, RF entre RI tiene que ser igual a ¿cuánto? A 1099, ¿no? O sea, elegimos dos resistencias que divididos me da un número parecido a 1099. ¿Sí, muchachos? Y ya sabes, de preferencia, pues siempre elegimos, pues, por lo regular siempre se elige se propone esta, muchachos, y la otra, pues, se calcule, ¿no? Y de preferencia que ambas estén en el orden de los kiloohms, ¿sí? Que ambas estén en el orden de los kiloohms, ¿sí? Entonces, ¿qué valores de resistencia puedo agarrar? Y si los divido, me da 1099. 1099 entre 1 kilo. Efectivamente, ¿no? 1099 kiloohms y entre 1 kilo, ¿sí, muchachos? Ahora bien, ya está bien, ¿sí, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien? No, profesor, todo bien. Ok, muchachos. Ahora bien, si nosotros nos ponemos exigentes, así de que a fuerzas tiene que dar en 1099, por razones que expliqué la clase pasada, sí, puede haber razones de que, pues, eso de que tenemos que ser lo más exactos posibles, pues, ¿qué hacemos? Ponemos un potenciómetro, ¿no? Ahí, ¿no? Una resistencia variable. Si no es tan importante eso, pues podemos redondear, ¿no? 1099, ¿cuál es la más próxima? 1.1 kilo, ¿sí? La más próxima comercial era de 1.1 kilo, ¿sí? Depende, ¿no? Si nos ponemos si es necesaria la exactitud, pues le agregamos un potenciómetro y le ajustamos hasta 1099. Si no, pues a la más próxima de 1.1 kilo, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto, muchachos? ¿Ninguna? No, profesor, todo bien. Ahora bien, seguramente, profe, ¿y en el examen qué ponemos? En el examen pongan lo que les dé, ¿sí? Lo que les des, ¿sí, muchachos? No hagan aproximaciones a valores comerciales. Pongan lo que les dé, ¿sí? Ok. Siguiente, para pasar al siguiente tema, muchachos. A la siguiente configuración, la más difícil de todas, muchachos. ¿Cuánto sale?
¿Cuánto sale, muchachos? ¿Cuánto sale? 918.18 miliamperes. Millivolts. Hacen milivolts, perdón. Es que 218. estaba pensando en corriente, disculpe. Ok, no, son voltajes, ¿sí? 918.18 milivolts, ¿sí? ¿Cómo se hacía esto? Pues una mera sustitución, ¿sí, muchachos? Voltaje de salida es igual a 1 más RF sobre R1 por el voltaje de entrada, recordando que esta cosa que está aquí es la ganancia, ¿sí? Entonces B0 es igual a ¿cuánto? 1 más 27 kilo ohm entre 3.3 kilo ohm entre o por 100 milivolts y pues te da esto, ¿sí? ¿Dudas con esto, muchachos? Si lo dejamos en Billy o en volts, como quieras, compañeros, ¿sí? Como quieras. ¿Hay que dejar en Milo o en volts? Es como guste, ¿sí? Siguiente configuración. Bueno, y aquí están todo esto en bonito, ¿sí? Siguiente configuración, muchachos, la más difícil de todos. De todas. Esta está bien difícil, la que vamos a hacer ahorita. ¿Cómo se llama? Que tiene un montón de nombres esta configuración. Vamos a ver. Tiene un montón de nombres esta configuración. Seguidor de voltaje. Seguidor de voltaje. También llamado Salud. Gracias. Amplificador de ganancia unitaria. También llamado buffer o acoplador, o aislador. Y también llamado acoplador de impedancias. ¿Sí? Ok, ¿qué hace esta cosa? O cómo se usa esta cosa, ¿sí? Está bastante simple, ¿sí? Y aquí tengo mi amplificador operacional. Ahí me sale chueco. Ahí está. Ahí está. Ahora voy a poner el menos aquí arriba y el más aquí abajo, ¿sí? No se les olvide que este menos y este más puede estar arriba o abajo a mi conveniencia, ¿sí? Y aquí en la entrada no inversora, en la entrada más, pues va a ir mi señal de entrada, lo que quiero amplificar, ¿sí? Y la retroalimentación va a ser simple. La retroalimentación no es otra cosa más que un simple alambre ahí, ¿sí? No hay ninguna resistencia, no hay capacitores, no hay nada, ¿sí? Simplemente yo agarro un cable de la salida y la regreso a la entrada, ¿sí? Y este, muchachos, ya es mi seguidor de voltaje. Copien, por favor. Y me están diciendo, me está llegando así en este momento,
de que andamos bajos en evaluación docente, muchachos. Entonces, les pido que por favor vayan a evaluar, evidentemente acabando la clase, ahorita no. Vayan a evaluar, muchachos, y pues evalúen, ¿no? Ya les comenté la otra vez, muchachos, que les va a contar como una tarea, ¿sí? ¿Y cómo me voy a enterar de que ya hicieron su tarea? Pues fácil, muchachos, en algún punto me van a enviar un Excel con la lista de todos los que no han hecho, todos los que no hicieron su evaluación a tiempo. Entonces, si su nombre aparece ahí, va a aparecer que no hicieron la tarea, ¿sí, muchachos? Ustedes, por favor, evalúen, muchachos, vayan a evaluar. Vayan a evaluar. Evidentemente acabando la clase, ahorita no, ¿sí? Bueno, muchachos. ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron? Digan algo, ¿ya copiaron? Yo ya, profe. Sí, Ah, bueno. profe, ya. Ya, profe. Pues digan algo, muchachos, aunque sean ya, profe, no, profe. Bueno. Este circuito, como ven, muchachos, igual, aunque nada más haya un alambre de aquí para acá, y aquí están, muchachos, aquí están las diapositivas, es este que está acá, ¿sí? Aunque aquí están las diapositivas, bueno, aunque nada más hay un alambre, vean que la retroalimentación va al negativo, ¿no? Pues entonces, como hay un ciclo cerrado, bueno, hay un bucle cerrado, está en lazo cerrado, ¿sí? Está en lazo cerrado, o también llamada, close loop. Entonces yo sé que esta cosa, ¿no? Satura, y por lo tanto puedo usar mi truco de tierra virtual. ¿Sí, muchachos? ¿Qué significa que hay tierra virtual? Que los voltajes que hay aquí se copian, ¿no? El voltaje que hay aquí se copia acá, o viceversa, el voltaje que hay aquí se copia acá. El voltaje aquí y acá son casi iguales, ¿no? Aquí hay tierra virtual. Es decir, que este voltaje VI se traslada para acá. ¿Sí, muchachos? Y si nos damos cuenta, este VI, vamos a ver hasta dónde nos lleva. Nos lleva directamente a la salida, ¿sí? Y como no hay ninguna resistencia, no hay ningún capacitor, no hay ninguna bobina, no hay absolutamente nada donde el voltaje se me caiga, entonces el voltaje de VI llega hasta la salida y por lo tanto mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada. Mejor lo voy a dibujar con rojito, ¿no? ¿Sí? Mi voltaje de salida es igual a mi voltaje de entrada. O también mi ganancia es igual a 1. ¿Dudas con esto? Ninguna, profe. Está bien difícil esta, ¿verdad, muchachos? A ver. Muy difícil. Si aquí le meto 1 volt, ¿cuánto va a salir, muchachos? 1. 1 volt, ¿verdad? Si aquí le meto menos 3 volts, ¿cuánto va a salir, muchachos? Menos 3. Así es. Si aquí le meto 2.5 volts, ¿cuánto va a salir, muchachos? 2.5. Pues sí, ¿verdad? Está difícil, ¿no? Está bien difícil, ¿verdad, muchachos? Ahora, seguramente se estarán preguntando, profe, ¿y por qué no nada más le pongo un alambre, no? ¿Por qué no agarro? ¿Sí? Bueno, si aquí está mi voltaje de entrada, aquí yo quiero mi voltaje de salida. ¿Para qué ponerle esta configuración? Si yo agarrando y poniendo un alambre, así un simple cable,
pues ya tengo lo que espero, ¿no? Seguramente se me está preguntando eso, ¿sí, muchachos? ¿Por qué, pues, ¿por qué hacer esto, no? ¿Por qué hacer esta configuración? Si el amplificador no le está haciendo nada a mi voltaje, no lo amplifica, no lo reduce, no lo suma, no lo resta, no lo procesa, no le hace nada, ¿sí? Solo lo deja pasar, pues eso sería llama buffer, ¿sí? Pues la respuesta es muy simple, bueno, o no es tan simple, ¿sí? ¿Recuerdan su experimento de su transistor, de su práctica 2? Bueno, seguramente ya lo hicieron, ¿no? ¿Recuerdan bueno, aquí tenían su amplificador. Y aquí tienen su voltaje de salida, ¿verdad? Y aquí tienen su voltaje de entrada, ¿sí? Ustedes medían, pues, y aquí les daba un número, ¿no? Les daba algo. Pero pregunta, muchachos, ¿qué pasaba cuando agarraban y conectaban aquí una resistencia RL? ¿Qué pasaba? ¿Alguien ya hizo su práctica 2? ¿Qué pasaba? No pasaba nada, que era la misma ganancia y el mismo voltaje que salía, a pesar de que la resistencia se cambiaba. ¿A poco te dio eso, compañero? Pues a mí sí. ¿A los demás les dio lo mismo? ¿A los demás les dio lo mismo, compañeros? ¿Cuál fue su pregunta, profe? ¿Qué pasaba cuando tú conectabas aquí una resistencia RL? El voltaje iba disminuyendo. Iba disminuyendo. Sí, compañero, si no te pasa nada, revisa ese experimento, porque sí debe de pasar algo, tiene que ir disminuyendo, ¿sí? A ver, ay, por ahí una pregunta, pero ya la borraron, ¿sí? O ya no aparece la pregunta. Efectivamente, esta cosa que está aquí iba disminuyendo, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, todos los circuitos como se pueden expresar, de acuerdo a Thevenin, como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, ¿no? Y voltaje de la fuente, ¿sí, muchachos? Que para este caso muy particular, pues, ¿cuál sería, muchachos? ¿Cómo sería el equivalente de Thevenin? Pues sería la fuente, así, que es AB por el voltaje de entrada, ¿sí? Y aquí sería Z0, ¿no? Esa sería mi fuente, mi equivalente Thevenin, ¿no? Pero pues ya en caso general es así, ¿sí, muchachos? Todo, desde una batería, un amplificador, un micrófono, cualquier cosa se puede representar así, ¿sí? Tiene una pequeña resistencia interna, ¿sí? Estos productos, pues, de que están hechas de cobre, de metales, de resistencias, de bobinas, y todos los elementos de los cuales está creado su dispositivo, pues tiene una resistencia, y pues esa resistencia se refleja aquí, ¿sí? Y ahora, aquí le voy a conectar, pues ya mi carga, ¿no? RL, ¿no? Que esta carga, pues, puede ser tu pantalla, tu bocina, tu antena, lo que sea, tus audífonos, lo que sea, ¿sí? Es a lo que ya le voy a conectar mi aparato, ¿sí? Sí, muchachos, de la forma en como voy a descubrir que tengo aquí una señal, ¿no? Puede ser un foquito, a lo mejor, lo que sea. ¿Sí, muchachos? Sin embargo, ¿qué veo? Veo que el voltaje que le llega a mi carga no es el mismo voltaje que de la fuente, ¿sí, muchachos? Cae un poquito, ¿no? Yo aquí tengo una fuente que me está entregando BS, y yo quiero que todo el voltaje BS llegue a mi carga, ¿sí? Pero en realidad no llega a todo, llega una fracción. Una parte cae en RS, ¿sí? El dispositivo en sí mismo se come un poco de del voltaje, ¿no?
Y el voltaje que realmente que le cae a RL, pues sería ¿no, muchachos? RL, RS más RL por BS, ¿sí? Este sería el voltaje que realmente le cae a esta resistencia. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos me siguen? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, pero Ok, muchachos. Ahora, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago, muchachos, para que? A ver, permítanme unos segunditos. Permítanme. Tome. Ah, ya estoy de regreso. ¿Cómo le hago para que PS sea lo más parecida a BL? ¿Sí? Estamos de acuerdo que este factor que está aquí tendría que ser parecido o acercarse a 1, ¿verdad, muchachos? RL sobre RS más RL tendría que acercarse a 1, ¿sí? ¿Cómo podría ser eso, muchachos? Hay dos opciones, si se dan cuenta, ¿no? La primera opción es que RS muchachos, RS valga 0. Si RS vale 0, pues esta se va. Me queda RL sobre RL. ¿Sí, muchachos? Y RL sobre RL, pues te da esto igual a 1, ¿sí? Es decir, eliminar esta resistencia. Pero pues no se puede, muchachos, ¿no? No se puede, pues porque, pues, no se puede, ¿sí? La siguiente opción sería, ¿cuál, muchachos? Que RL fuera muy grande, ¿sí? Esa es la siguiente opción, que RL fuera muy, pero muy grande, ¿sí? Si se dan cuenta, si RL es muchísimo más grande, o mejor dicho, es infinita en comparación con RS, pues RS se puede despreciar y otra vez RL sobre RL me da igual a 1, ¿sí? Esas son las dos opciones, ¿sí, muchachos? Ya que lo voy a poner de esta manera, ¿sí? Supongamos que aquí está. Que todo esto es mi fuente, ¿sí? Es mi fuente de señal, ¿sí? Puede ser un generador de señales, puede ser un micrófono, puede ser una lente o, sí, una lente de alguna cámara, ¿sí? Puede ser muchas cosas, ¿no? Si desde aquí, muchachos, si desde aquí yo encuentro la forma de ver de este lado una impedancia o una resistencia infinita, si yo estoy en este punto y miro hacia la carga y yo de alguna manera veo que la carga es infinita, entonces yo aseguro que todo mi voltaje va a caer acá, ¿sí? Entonces aquí todo mi voltaje va a ser igual al de la fuente. Yo voy a entregar todo mi voltaje de la fuente hacia mi carga, ¿sí, muchachos? Y además, hay otro método, ¿no? Aquí está mi fuente. Esto me salió muy fea. A ver. Aquí está mi fuente. Y aquí está el muchachos. Si yo de alguna manera estoy parado, no en la fuente, sino en la carga, y yo de alguna manera veo que la resistencia de la carga de la fuente, ¿sí? Que esta RS es 0, muchachos, entonces de esa manera yo también
garantizo que el voltaje que cae aquí, muchachos, va a ser igual a veces, ¿sí? Que todo el voltaje de la fuente llega a mi carga, ¿sí? ¿Sí, muchachos? ¿Sí me estoy dando a entender o no? ¿Sí? Bueno. Entonces, eso se le llama acoplamiento, muchachos, ¿sí? Eso se le llama acoplamiento. Lo que estoy describiendo ahorita, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el chiste de acoplar, muchachos? Que de aquí para acá, que desde la entrada hacia la carga, yo debo de ver una impedancia de carga infinita, ¿sí? Y en la impedancia y en la carga, ¿qué debo de ver? Debo de ver que mi resistencia de mi fuente sea 0, ¿sí? Si yo tengo esas condiciones, yo tengo un acoplamiento, ¿sí? ¿Sí se entiende eso, muchachos? ¿Sí se entiende eso? Digan algo. Sí, prof. Ah, bueno. Entonces, muchachos, y acoplamiento en voltaje, porque hay acoplamiento en potencia y porque hay acoplamiento en corriente. Ahorita estamos hablando solo de voltaje. Y curiosamente, esto es precisamente lo que tiene un amplificador operacional, este comportamiento, ¿sí? Haga de cuenta. Aquí entra mi voltaje de entrada, ¿sí? Sin embargo, si yo observo desde aquí, ¿qué voy a ver, muchachos? Les recuerdo que la impedancia de entrada de un operacional, ¿cuánto vale? 0. Ah, nos vale infinita, ¿verdad? Es infinita. La impedancia de entrada de una operacional es infinita, o idealmente infinita, ¿sí? Es decir, tengo este caso que está acá, ¿sí? Yo estoy en la carga, o yo estoy en el generador, y veo la carga como infinita, y es lo que estoy viendo acá, ¿sí? Y cuando yo me paso de este lado, ¿sí? ¿Qué veo, muchachos? Veo que mi impedancia, ¿sí? Que la impedancia de aquí para acá, veo una impedancia de 0, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy viendo acá? ¿Sí, muchachos? Una impedancia de acá, igual con 0, ¿sí? Recuerden que la impedancia de salida de un operacional es igual con 0, ¿sí? Entonces estoy teniendo este caso, el caso ideal. Todo el voltaje que entra aquí, todo el voltaje sale acá, ¿sí? Es decir, muchachos, que ay, vean que es el mismo circuito, nada más que estoy dibujando al revés, ¿sí? No se me vayan a confundir, ¿sí? Es decir, muchachos, que si yo aquí pongo una carga, RL, ¿sí, muchachos? Sin importar el valor de esta carga, muchachos, sin importar su valor, aquí, PS, o el voltaje de salida, se va a mantener, ¿sí? Sin importar qué es lo que yo le conecte aquí, muchachos, este voltaje se va a mantener siempre, ¿sí, muchachos? Evidentemente hay sus limitaciones, ¿no? A lo mejor si esta resistencia ya es muy, muy pequeña, a lo mejor el operacional ya no puede soportar tanta corriente, ¿sí? Pero, pues, mientras esté en sus parámetros de acción, en parámetros normales, no importa qué valor de esta RL sea, muchachos, este voltaje nunca se va a caer, nunca se cae. Cosa que no ocurría acá, ¿verdad, muchachos? Aquí una RL grande, muchachos,
pues hace que el voltaje sea muy parecido al de la salida, ¿no? Pero una R pequeña, muchachos, una RL pequeña, pues hace que el voltaje de salida caiga, ¿sí, muchachos? Es más, una bocina común, una bocina, tiene una impedancia aproximada de 8 ohms, muchachos. Imagínense 8 ohms para esta cosota, pues es una resistencia muy pequeña, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje aquí va a caer demasiado, ¿sí? Pero aquí no, 8 ohms no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sin importar qué voltaje le pongas aquí, o qué resistencia o qué carga le pongas aquí, muchachos, el voltaje se mantiene, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Muy bien, prof. Ninguna, Ok. profe. Ok. Como este está simple, vámonos al siguiente ejercicio. ¿Qué pasa si yo tengo un amplificador aquí, ¿sí? Y pues le está entrando una señal X, por ejemplo, ¿no? X va a ser mi señal de entrada. Pues aquí a la salida me va a salir, pues la salida, una señal de salida, ¿no? Que ¿cómo va a ser igual mi señal de salida? Va a ser igual a ¿qué? A mi ganancia, a 1, por la entrada, ¿sí? Pero, ¿qué pasa si esta salida la meto a otro amplificador? ¿Sí? Esta sería la entrada de otro amplificador y aquí viene evidentemente la salida. Y no solo eso, muchachos. Esta salida la conecto a la entrada de otro amplificador. Y así consecutivamente, muchachos, ¿sí? A 4. Y así hasta los que haya, ¿sí? Y de hecho así es como suelen funcionar muchos sistemas en sí, muchachos. Y les he comentado que, bueno, vimos este tipo de circuitos, un solo amplificador, o estamos viendo este tipo de circuitos de un solo amplificador. Les he comentado que en la práctica es muy malo, o no se acostumbra, o no se hace, o no se puede, como lo quieran ver, que un solo amplificador haga todo el trabajo. Por lo regular, la amplificación, el procesamiento de señales se realiza en varias etapas, ¿sí? Aquí un amplificador 1 que le hace algo, aquí un amplificador que le hace algo a la señal, aquí 1.3, 1.4, etcétera, etcétera, ¿sí? Por lo regular, así es, muchachos, ¿sí? La amplificación se hace en etapas, ¿sí? Pregunta, o nuestra pregunta sería, ¿no? ¿Cuál sería mi salida de todo este sistema? ¿Sí, muchachos? Pues vamos a averiguarlo, ¿no? Si esto que está aquí es la entrada de esta A2, muchachos, de mi amplificador 2, ¿sí? Y yo sé que mi salida, ¿cuánto es? Pues es la ganancia, en todos los casos, muchachos, la salida, el voltaje de salida, aquí es igual a la ganancia por entrada, ¿sí, muchachos? Entonces, muchachos, aquí ¿cómo sería? Pues ¿cuánto vale la ganancia? A2, ¿verdad? ¿Y cuál es la entrada aquí? Pues la entrada aquí es A1 por X, ¿sí, muchachos? Ok, todo esto es la entrada de A3, ¿sí? ¿Cuál es la salida de este amplificador? Pues la salida es la ganancia por entrada. ¿Cuál es la ganancia aquí? A3, ¿sí, muchachos?
Esta es la ganancia. ¿Y cuál es la entrada? A2 por A1 por X. ¿Sí, muchachos? Y aquí, ¿cuál es la salida? Bueno, y aquí todo esto entra a A4. ¿Sí? ¿Cuál es la salida de A4? Pues es la ganancia. ¿Cuál es la ganancia de A4? Pues A4, ¿no? ¿Por cuál es su entrada? Pues todo eso es su entrada, ¿no? A3, A2, A1 por X. Y si hubiera más amplificadores, así me seguiría. ¿Sí, muchachos? Y la salida me dio A4, A3, A2, A1 por X, ¿sí? Viendo que esto que está aquí es mi voltaje de entrada. Esto que está aquí es mi voltaje de salida, perdón. Este es mi voltaje de entrada, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo que todo esto sería la ganancia total, muchachos, de todo mi dispositivo, ¿no? De todo mi sistema, ¿no? ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? ¿O no? La ganancia total Sí, profe. sería A1 por A2 por A3 por A4. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿qué vemos ahí, muchachos? Que cuando tenemos amplificadores en cascada, ¿sí? La amplificación total, muchachos, va a ser igual a ¿qué? Pues va a ser otra cosa más que el producto. Aquí lo podemos escuchar nosotros. La amplificación total va a ser igual a el producto, ¿sí? Así como esto que está aquí significaba suma, muchachos. Esto que está aquí significa producto, por si no lo conocían, muchachos, ¿sí? ¿Sí? El producto de cada amplificación, ¿sí, muchachos? Aquí. La suma de estos 4 amplificadores en cascada, bueno, la amplificación total de todo este sistema que está aquí, pues es el producto o la multiplicación de cada ganancia, ¿sí? A1 por A2, por A3, por A4, por A5 si hubiera, por A6 si hubiera, por A7 si hubiera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Hasta aquí alguna pregunta, ¿todo bien? ¿Todo bien, muchachos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Ok, muchachos. ¿Cómo les iba a decir? Estoy pensando. ¿Si iba a decir algo? Bueno, sí. No, ya me acordé. Y esto se debe por una razón. Esta ecuación solo es válido. Esto solo es válido si, por ejemplo, A2 no afecta a sus vecinos. Es decir, aquí tengo un amplificador 1, ¿sí? Y yo le conecto un amplificador 2. Si 1 no afecta a 2 y al mismo tiempo 2 no afecta a 1, entonces esto se puede aplicar. Lo mismo con 2 y 3 y 1, ¿sí? Si 2 no afecta a 1 ni tampoco afecta a 3 y 3 no es afectado por 2 ni por 4, entonces esto se puede aplicar. Es decir, que el hecho de que yo los conecte, ¿sí? De que yo los conecte así, no afecta al otro, ¿sí? Del hecho de que yo conecte aquí a 2, no va a afectar al comportamiento de A1 y de A3, ¿sí, muchachos? Y eso se puede, ¿por qué? Pues porque los operacionales tienen esta característica que se acabó de decir, muchachos, que aunque no estén en esta configuración, siguen acoplando impedancias, ¿sí? Es decir, que lo que conectas aquí no afecta a lo que hay acá, y que lo conectas acá no afecta a lo que hay acá, ¿sí, muchachos? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿Ninguna duda? ¿Ninguna? Ok, me sigo, muchachos. Ejercicio.
Preguntas, muchachos. ¿Qué vamos a calcular este circuito? Vamos a calcular la ganancia en cada circuito, o la ganancia en cada amplificador. Vamos a calcular el voltaje en el punto A, el voltaje en el punto B y el voltaje de salida. Y además vamos a calcular la ganancia total de todo el circuito. ¿Sí? ¿Sí se entiende lo que queremos hacer, muchachos? Sí, profe. Ok, muchachos. Entonces, vamos a darles nombres para no confundirlos, ¿no? A este voy a llamarlo mi amplificador A. ¿Sí? A este voy a llamarlo mi amplificador B. Y a este voy a llamarlo mi amplificador C. Mi amplificador C. De tal manera que aquí sería como el voltaje en A. Aquí sería el voltaje en B. Y aquí B0 pues vendría siendo igual a BC. ¿Sí? Esto renombré las cosas simplemente para no confundirnos. ¿Sí? No hay otra razón para hacerlo. ¿Sí? Voy aquí a poner unas columnas de separación. ¿Sí? Ok. Empecemos con la ganancia de A. ¿Sí, muchachos? La ganancia de A. La ganancia de A. ¿Sí? ¿Qué hago primero? Pues lo primero que como apenas hemos visto tres configuraciones, pero hay más. Entonces identifico. ¿Qué configuración es esta de A, muchachos? El amplificador A, ¿en cómo está? ¿Está en seguidor de voltaje? ¿Está en inversor? ¿O está en no inversor, muchachos? ¿Cómo está, muchachos? Está. ¿Qué amplificador es este, muchachos? En seguidor, ¿no? No es un seguidor. Ah, ¿qué es el A, muchachos? Un seguidor. No, no es un seguidor. Inversor. Es un inversor, profe. Exactamente, es un inversor. Y por lo tanto, la ganancia de un inversor, ¿cuánto es? Menos RF sobre RI. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Por lo tanto, la ganancia en A, aquí es igual, muchachos, menos 4.7 kiloohms entre 1 kilo. O sea que la ganancia en A es igual a menos 4.7. No hay unidades, ¿verdad? La ganancia no tiene unidades. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profesor, quedó bien. Ok. ¿Cuál es el voltaje en A entonces, muchachos? Recuerden que el voltaje. Estamos de acuerdo que el voltaje en este punto, muchachos, pues es la salida. Este punto que está aquí es la salida de este amplificador, ¿cierto, muchachos? Estamos de acuerdo con eso, ¿no? Este punto es la salida de este amplificador. Yo sé Sí, que mi profesor. voltaje de salida aquí es igual a mi ganancia en A por el voltaje de entrada. O sea, voy a ponerlo ahí, voltaje en A, ¿a cuánto es igual? A menos 4.7 por 150 milivolts. O ¿Cuánto sea da que eso? 5 milivolts. ¿Cuánto? 5 milivolts. Ok, muchas gracias, compañero. Sí, de nada, pero bueno. Entonces ese va a ser de salida y ese se va a convertir en entrada, ¿no? En otro amplificador, ¿no? Así es, compañero, ¿sí? Ah, Nada más que vas con el negativo, ¿no? Porque creo que no sí. me lo dijiste, ¿no? Efectivamente, ¿sí? Como es tu compañero, aquí en este punto que hay aquí, va a haber menos 705 milivolts, ¿sí, muchachos? Y como dice su compañero, este es menos 705 milivolts se van a convertir en la entrada de este otro amplificador, ¿sí, muchachos? ¿Todo bien hasta acá? ¿Todo Sí, bien hasta profe. acá? Ok, el amplificador B, ¿en qué modo está? ¿Es inversor, no inversor? No inversor.
Es no inversor, ¿verdad, muchachos? Por lo tanto, yo sé que mi ganancia de los no inversores, ganancia en B, aquí es igual 1 más RF sobre RI, ¿no? O sea, AB, 1 más 100 kilo ohm por 10 kilo ohm, ¿sí? O sea, pues eso da 11, ¿no? 100 entre 10 da 10, ¿no? Más 1, 11, ¿no? Sin unidades y positivos, ¿sí? ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Todo bien hasta el momento? No, profe. Ok, muchachos. Entonces la ganancia de este es 11, ¿sí, muchachos? ¿Cuál es su voltaje de salida? Estamos de acuerdo que el punto B es la salida de mi amplificador B. Este punto que está aquí es la salida de B, ¿sí? Por lo tanto, la salida, aquí es igual, voltaje de salida, aquí va a ser igual, muchachos. Pues va a ser igual a mi ganancia en B por el voltaje de entrada, ¿sí? Pero ¿cuánto vale mi voltaje de AB? Pues mi ganancia, ¿cuánto es? Medio 11, ¿no? 11 por voltaje de entrada. ¿Cuánto vale mi nuevo voltaje de entrada? Pues como dice este compañero, ahora es este, ¿no? Menos 705 milivolts. Que no se les olvide el signo, ¿eh? Menos 705. Ahí aparece esta cosa horrible. Milivolts, ¿sí? Ahí ya desapareció. Entonces, menos 705 milis por 11. Y eso me da un total de voltaje en B. Menos 7.755 volts. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? ¿Hasta aquí todo bien? Todo bien. Ok. Entonces, ¿aquí cuánto va a ser? Menos 7.755 volts completitos. Sí, muchachos. Y nuevamente, muchachos, estos menos 7.7 volts, ¿sí? Este voltaje de menos 7.7 va a ser la entrada de este otro nuevo amplificador, ¿no? Este va a ser la entrada de este otro amplificador. ¿Sí, muchachos? Entonces, pues, calculemos, muchachos, ¿sí? Primero, de lo más importante, identificar primero en qué configuración está, muchachos. ¿En qué configuración está este señor que está aquí, muchachos? ¿Es un inversor? Es un inversor, efectivamente, es un inversor. Por lo tanto, su ganancia que va a ser igual, muchachos, menos RF sobre RI. ¿Sí? Ahí está. La ganancia es menos RF sobre RI o R1 o el nombre que le quieran poner, ¿sí? Y esto es igual a ¿cuánto? Bueno, 18 menos 18 kilo ohm entre 22 kilo ohm. Entonces, 18 entre 22, ¿cuánto te da? 18 entre 22 me da un total de 0.818. ¿Sí? ¿Les da eso, muchachos? Sí, profe. Ok. Entonces, el voltaje de salida, ¿a cuánto es igual? Este ya sería mi voltaje de salida, ¿no? El total, el voltaje de todo, de salida de todo mi circuito, ¿no? Entonces, aquí es igual. Sería la ganancia de este, ¿sí? Sería mi ganancia en C por el voltaje de entrada, ¿sí? ¿Cuál es mi ganancia en C? 0.1818. ¿Cuál es mi voltaje de entrada? Pues mi voltaje de entrada es este que está acá, ¿no? Menos 7.775, ¿no? Y ya se les olvida el negativo, se me estaba olvidando. Negativo, menos 7.775 volts. Sí, estoy escribiendo bien. Sí, aquí se me estaba olvidando el negativo. Que no se les olvide, este es el negativo, menos. Es esto por
7.755 y me da un total de 6.345 volts. ¿A todos nos da eso? Sí, Entonces, ok, muchachos. Entonces aquí el voltaje de salida es de 6.345 volts. Sí, muchachos, noten una cosa, noten que aquí entraron 7 volts y salieron 6. Aquí el voltaje fue menor, ¿verdad? ¿Por qué fue eso? Porque esta resistencia fue más pequeña que esta, ¿sí? ¿Y eso qué hizo? Hizo que mi ganancia fuera menor que 1, ¿sí, muchachos? Para casos donde la ganancia, el valor absoluto de la ganancia, muchachos, sea menor que 1, ¿sí, muchachos? ¿Qué ocurre, muchachos? Ahí lo que ocurre es entonces que el voltaje de salida es menor que el voltaje de entrada, ¿sí? ¿Sí, muchachos? Por lo tanto, aguas, el valor absoluto, ¿eh? Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Que el circuito, en lugar de amplificar, está reduciendo. La palabra para eso es atenuación. Está reduciendo la señal en lugar de aumentarla, ¿sí, muchachos? Y eso a veces es útil, muchachos. Por ejemplo, imaginemos su estéreo, así su estéreo, o un equipo de sonido que da el punchis, muchachos. Pero a lo mejor ustedes lo quieren escuchar en sus audífonos, ¿no? Un estéreo, bueno, las bocinas de un estéreo funcionan más o menos con 48 volts aproximadamente, ¿no? Bueno, eso ya depende un poco de la marca, ¿no? Por ejemplo, las bocinas de un estéreo funcionan con 48 volts aproximadamente. Digo, eso depende de la marca más o menos, ¿sí? Sin embargo, unos audífonos, no sé si ustedes sepan que unos audífonos, muchos de esos que nos ponemos en las orejas, por mucho, y eso ya es reventándote los oídos, trabajan con 2 volts, evidentemente RMS, ¿verdad? Entonces, si tú le conectas 48 volts a tus audífonos, dos cosas, los vas a quemar y te quedas sordo, ¿sí? Entonces, ¿qué tienes que hacer, muchachos? Tienes que atenuar. Tienes que atenuar la señal, ¿para qué? Para que sea apta para tus audífonos, ¿sí, muchachos? Y por ejemplo, y un amplificador de este tipo, como el último que vimos, pues sería bastante útil para ese propósito, ¿no? Una atenuación, ¿sí? ¿Dudas con eso, muchachos? ¿Dudas con eso? ¿Dudas? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Gracias. Ok. Ahora, ¿cuál es la ganancia total de este circuito, muchachos? La ganancia total, ¿a qué es igual? Será igual a mi ganancia en A por mi ganancia en B por mi ganancia en C. ¿Estamos de acuerdo, no? Y será el producto de esta, por esta, ¿no? Es decir, sería menos 4.7 por 11 por menos 0.818. Esa sería mi ganancia total. Sí, muchachos. ¿Cuánto da eso? Menos 4.7 por 11 por menos 0.818. Y esto me da un total de aproximadamente 42.291 aproximadamente. Y ya, muchachos, ¿sí? Esta sería mi ganancia total. Que la ganancia total es la ganancia de todo el circuito, como si todo el circuito se comportara como uno solo. ¿Sí, muchachos? ¿Dudas con esto? No, profe. Y podemos aplicar esto, ¿no? Aunque sea un circuito hecho con muchos operacionales, sigue siendo un amplificador. Entonces, el voltaje de salida sigue siendo igual a mi ganancia. En este caso, la ganancia total por B, ¿sí? Es decir,
la ganancia de todo esto, muchachos, la ganancia de todo esto, ¿sí? O todo este circuito que está aquí, sí tiene una ganancia total, ¿sí? Entonces, el voltaje de salida sería igual a la ganancia de todo esto por el voltaje de entrada, estos 150. Vamos a comprobarlo, ¿sí, muchachos? Entonces vamos a comprobarlo. Entonces sería 42.291 por 150 milivolts. Vamos a ver si efectivamente nos da lo que nos da arriba, ¿sí? A mí me dio aproximadamente 6.343 volts, ¿sí? Vamos a ver si coincide con lo que me da arriba. A lo mejor me da decimales más, decimales menos, ¿sí? 6.33. Mira, pues aquí está el resultado, ¿no? 6.34, 6.34. Unos decimales más, decimales menos. Pero pues ahí la llevo, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Profe, ¿qué significaba AV? Bueno, hace rato donde pusimos el valor absoluto que dijo, perdón. Ah, el valor absoluto, eso significa la ganancia. O sea, si tú tienes un circuito, el que sea, Ujú. ahora es lo que de este, ¿no? De acá. Ajá. Si tú tienes un amplificador, el que sea, ¿sí? Con una ganancia. ¿Sí? Ujú. Aquí tienes tu voltaje de entrada y tu voltaje de salida. Por lo regular, el amplificador, pues, ¿qué hace? Hace que V0 sea más grande que V1. Te aumenta el voltaje de entrada, ¿sí? V0 es más grande que VI, ¿no? Es lo que es un amplificador. Y yo sé que la ganancia, aquí es igual, muchachos, a V0 entre VI, ¿sí, muchachos? Y si se dan cuenta, V0 siempre va a ser, o por lo regular es más grande que VI. Entonces, eso hace que la ganancia, el valor absoluto, siempre sea mayor que 1. ¿Sí, muchachos? ¿Por qué valor absoluto, muchachos? Porque, por ejemplo, aquí, este amplificador tiene una ganancia de menos 4.7, negativa, ¿no? Y si te das cuenta, amplificó, ¿sí? ¿Qué significa signo negativo? El signo negativo significa que la polaridad se invierte, ¿sí? Que las cosas se invierten, eso significa, ¿sí? Pero no significa que esté atenuando, ¿sí? Significa que esto que está aquí, este menos 4.7, ¿qué significa? Que la entrada te va a aumentar 4.7 veces, ¿sí? Y además se te va a voltear. Eso significa el negativo, ¿sí? Lo digo porque a veces algunas personas confunden el negativo con una disminución, ¿sí? Con que, bueno, como es negativo, se te va a atenuar. Y eso no siempre es así. Si fueran decibeles, sí lo sería, pero no son decibeles, ¿sí, muchachos? Entonces lo pongo así, ¿sí, muchachos? Si el valor absoluto es mayor que 1, ¿sí? de mi ganancia, entonces esta cosa está amplificando, ¿sí? Sea positivo o negativo, a mí lo que único que me importa es el valor absoluto, ¿sí? Sin embargo, si será el caso de que B0 sea menor que BI, ¿sí? De que esta sea más chica que esta, de que la salida sea más chica que la entrada, muchachos, este valor que está aquí, pues te va a dar menor que 1, ¿sí? A lo mejor te dan fracciones, ¿no? A lo mejor te da 0.4, a lo mejor te da 0.6, 0.1, 0.8, etcétera, ¿sí? Pero también puede ser positivos como negativos, ¿no? Entonces, cualquier valor absoluto menor que 1, eso significa valor absoluto, va a significar que tu amplificador, en lugar de amplificar, está atenuando, ¿sí? Está reduciendo esta señal que está aquí, esta señal la está haciendo más chiquita. El valor de la salida te es más pequeño que la entrada. Eso significa esto que está acá, ¿sí? ¿Sí, compañero? ¿Sí me estoy explicando bien? Sí, ya entendí. Muchas gracias. ¿Hay más dudas, compañeros? ¿Hay más dudas? ¿Hay más dudas? No, profe. ¿Todo bien? Bueno. Pasemos al siguiente, muchachos. Las ecuaciones están fáciles, pero pues
Pero pues son muchas configuraciones. El sumador inversor, muchachos. Ay, el sumador inversor. Luego da miedo. ¿Sabes qué? Primero vemos el restador y luego el sumador. ¿Cuál vemos primero? Vamos a ver el sumador. En mis apuntes, ¿cuál está primero? El sumador. Está primero el sumador. Entonces empezamos viendo el sumador, muchachos. ¿Sí? Pregunta, muchachos. Mientras lo dibujo. ¿Qué creen que haga el sumador inversor, muchachos? ¿Qué se imaginan? Así nada más por el nombre, ¿qué creen que haga un sumador? Invierte la señal. Ajá, ¿y qué más? Esto es el inversor. Y la otra palabra que te dice. Suma varias señales de entrada. Efectivamente, suba varias señales de entrada. Primero la suma y el resultado de la suma, luego la invierte. ¿Sí? Eso hace el sumador inversor. ¿Sí? ¿Ya notaron que sin importar la configuración, la retroalimentación siempre va al negativo? Siempre va a la entrada menos. ¿Ya había notado eso, muchachos? Bueno, si no había notado eso, pues ahorita se los digo, ¿sí? Para que lo noten, ¿sí? Ahí. Me salió feo. Aquí, compañeros, yo me estoy deteniendo nada más con 3, pero pueden ver 4, 5, 6, 7. Puede haber un número, el que sea de resistencias aquí, muchachos. O puede ver nada más 2. ¿Sí? Curiosamente, si hubiera uno nada más, si nada más hubiera uno, pues sería un inversor nada más. Chéquenlo bien. Y si nada más hubiera una resistencia, sería un inversor nada más. ¿Sí? Pero son muchas resistencias. Entonces, R1, R2, R3. Digo, puede haber R4, R5, R6, R7, etcétera, etcétera. Aquí hay voltaje de entrada 1, voltaje de entrada 2 y voltaje de entrada 3. ¿Sí? Cópienlo, muchachos. Este es el sumador inversor. Cópienlo, por favor. ¿Ya copiaron? ¿Ya? Bueno. Pues aquí evidentemente va a estar mi voltaje de salida. ¿Sí, muchachos? Otra vez, el circuito está en lazo cerrado. ¿Sí? Hay una retroalimentación de la salida hacia la entrada. Ahora hay una resistencia, RF, ¿sí? Y así comentaron, no sé si ya notaron que la retroalimentación siempre va al negativo, ¿no? Qué curioso, ¿no?
por algo ha de ser, ¿no? Y bueno, y como hay retroalimentación, entonces podemos casi asegurar de que esta cosa que está aquí no satura. Y como esta cosa que está aquí no satura, entonces aquí aplica la tierra virtual. Es decir, que el voltaje en este punto, en esta entrada, se va a copiar o va a ser el mismo, o casi el mismo voltaje que en este punto que está acá, ¿sí? Es decir, que el voltaje, que la diferencia de voltajes entre ambos puntos va a ser de 0. Aquí hay una tierra virtual, ¿sí? ¿Qué voltaje hay aquí? Vamos a ver quién está mandando, ¿no? Si te damos cuenta que hay una tierra, tal cual, ¿sí? Recuerden que el nivel de tierra es de 0 volts, ¿sí? Por lo tanto, estos 0 volts se van a copiar acá. Y por lo tanto, en este punto va a haber 0 volts. O sea, en todo este punto hay 0 volts. En todo esto que hay aquí hay 0 volts. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, profesor. Ok. Como aquí hay 0 volts, muchachos, pues yo sé, ¿sí? Yo puedo inferir, muchachos, que mi voltaje de salida va a ser igual aquí, muchachos. Nuevamente, veo que hay entre la salida y el punto de tierra o un punto de 0 volts, ¿sí? ¿Y qué hay entre la salida y el punto de tierra, muchachos? Y me da cuenta, bueno, esto que está aquí es como si esto estuviera conectado también a tierra, ¿sí? Entonces, veo que RF va de la salida a la tierra, en este caso tierra virtual, ¿sí? Por lo tanto, el voltaje, el voltaje en RF va a ser igual a mi voltaje de salida, ¿sí? Y yo sé que mi voltaje en RF, pues aquí va a ser igual a la corriente que circule por él, a la corriente que circule por esta resistencia, por el valor de RF, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Hasta ahí todo bien, muchachos? ¿Todo bien hasta ahí? ¿Sí? Bueno. Todo bien, profe. Todo bien, muchachos, todo bien. Bueno. Entonces, ahora la pregunta sería, pues entonces, ¿qué corriente circula por aquí? ¿Sí? Vamos a fijarnos acá, ¿sí, muchachos? En todo esto hay 0 volts, ¿sí? En todo esto hay 0 volts. Significa que en esta resistencia tiene un voltaje igual a V1, ¿sí? Esta R2 tiene un voltaje de V2 y esta V3 tiene un voltaje de V3, ¿sí? Entonces, por aquí va a circular una corriente 1. Aquí va a circular una corriente 2. Y aquí va a circular una corriente 3. ¿Sí, muchachos? Y la corriente 1 que va a ser igual, pues por ley de Ohm, al voltaje 1 entre R1, ¿no? La corriente 2 a qué va a ser igual, ley de Ohm, voltaje 2 entre R2. Y el voltaje 3 a qué va a ser igual. Ah, no, no es corriente, ¿verdad? Corriente 3 a qué va a ser igual. Voltaje en 3 sobre R3, ¿sí? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Todo bien hasta aquí, muchachos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, profesor. Ok. Si nos damos cuenta, estas 3 corrientes convergen en este nodo y pasan para acá. ¿Sí, muchachos? Ahí convergen estas 3 corrientes, ¿no? Y si aplico la ley de Kirchhoff de corrientes, yo sé que esta corriente que circula ahí, yo sé que esa corriente que circula ahí, muchachos, pues aquí va a ser igual a I1 más I2 más I3. Es decir, la corriente que se junta aquí va a ser la suma de estas 3 corrientes. ¿Sí? Entonces,
corriente. Aquí va a ser igual, muchachos. Pues primero, I1, ¿cuánto es igual I1? B1 entre R1, ¿no? Más I2, ¿cuánto vale? B2 entre R2. E I3, ¿cuánto vale? Más B3 entre R3. ¿Todo bien hasta el momento? Sí, Todo bien profesor, hasta- todo bien. Ok. Todo bien, profe. Ay, hay más. Últimamente se encierra el calor mucho aquí en donde les doy clase, muchachos. A ver, voy a poner. Aquí me faltó un signo negativo, muchachos, disculpen. ¿Por qué? Pues porque si se dan cuenta, por lo que les dije, muchachos, dense cuenta de que si nada más nos queda, si quitamos todas las resistencias a excepción de una, nos queda un inversor, un amplificador inversor, ¿sí? Desde ahí viene este signo negativo, ¿sí? Inverso esta cosa que está ahí, ¿sí? Bueno. Entonces ya tenemos aquí la corriente que es igual a esto. Y yo sé que el voltaje de salida es igual a la corriente por RF. Pues nada más sustituyo esto que está aquí, lo sustituyo aquí, ¿sí? Y llego, pues, a la siguiente ecuación. Sí, muchachos, llego a la siguiente ecuación. A ver. Llego a esta ecuación, ¿sí? Voltaje de salida es igual a menos RF por B1, R1, más B2 entre R2, más B3 entre R3. Y si hubiera B4, pues sería más B4 entre R4. Y las que hubiera, ¿sí, muchachos? B5, Bn entre Rn, ¿sí? Las cantidades de entradas que hubiera, ¿sí, muchachos? Y esto es la ecuación de este sumador, ¿sí? ¿Dudas con esto? ¿Dudas? Todo bien, profe. Gracias. Escriban, por favor, copien. Que aquí no acaba la historia, muchachos. Esto lo voy a llamar la forma general. O la ecuación general, ¿sí, muchachos? No se les olvide que el miércoles hay práctica, muchachos. No se les olvide que el miércoles hay práctica. Lean la práctica. No se les olvide su reporte. Ya ni me acuerdo para cuándo la aplacé. Si la aplacé para hoy o la aplacé para el sábado, pero no se les olvide el sábado. El sábado va a haber tarea de esto, muchachos. Hoy como me tocó ir al doctor, pues ya no puede hacerle su tarea. Pero va a ser tareas parecidas a estas, ¿sí, muchachos? Tareas parecidas a este que está aquí, ¿sí? O tareas parecidas, pues, a lo que hemos visto, ¿sí, muchachos? Como estas que están acá, ¿sí? Van a ser bastante fáciles, ¿sí? Entonces ahí va a haber tarea el sábado, ¿sí? Les voy a subir algunos videos de más ejercicios, porque luego estas clases, muchachos, lo que le falta son ejercicios, ¿no? Para que ustedes puedan ver. Entonces voy a subir algunos ejercicios que por ahí tengo grabados para que los vean, ¿sí? Y se apoyen un poquito en las tareas, ¿sí? Pero en fin, ahí los ven, ¿sí? ¿Ya copiaron? ¿Ya copiaron, muchachos? ¿Ya copiaron? Ya, profe. Ok, entonces. Ahora bien, vamos a estudiar un poquito más adelante esta fórmula que está acá, ¿sí?
Primero pero antes vamos a ver un poquito, casos específicos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pasa si todas las resistencias estas que están aquí, si las resistencias de entrada, R1, R2, R3, R4 o R5 si hubiera, R6, ¿sí? ¿Qué pasa si todas esas resistencias fueran iguales, ¿sí? ¿Qué pasa si R1 fuera igual a R2, fuera igual a R3, igual a R4, igual a R5, igual a R, ¿sí? Si todas ellas tuvieran, si esta y esta tuvieran el mismo valor, ¿sí, muchachos? Si ocurriera ese caso, muchachos, lo que pasaría es que estas R serían iguales y yo las podría factorizar, las podría sacar del paréntesis, ¿no? Y tendría esta ecuación que está acá, menos RF sobre R por B1 más B2 más B3 más B4 más las Bs que hubiera. ¿Sí? Cuando las R de entrada son iguales. ¿Sí, muchachos? Esto es lo que se tendría. ¿Sí? ¿Qué es, muchachos? Si se dan cuenta en esta resistencia que está aquí, no todas las entradas tienen el mismo peso, ¿verdad, muchachos? Ahorita lo vamos a ver un poquito con mayor detalle, ¿sí? Si aquí R1 fuera, aquí lo vemos, si R1 fuera más grande que R2, ¿sí? Por ejemplo, si R1 fuera más grande que R2, entonces, ¿cómo entraría? ¿Sí? Recuerden que este voltaje se divide entre esta resistencia, ¿sí? Entonces, si esta fuera más grande, este voltaje que está aquí saldría como más pequeño, ¿sí? Es decir, que esto que está aquí perdería peso, es decir, que estas resistencias no tienen el mismo peso, ¿sí? Sería como hacer esto, muchachos, ¿sí? Sería como hacer B0 igual a por B1 más B por B2 más C por B3 más D por B4, ¿sí? ¿Se dan cuenta? Estas R's que están aquí son como estos coeficientes, ¿verdad? Y si este coeficiente es más grande, pues B1 va a tener más peso, ¿no? Si este es chiquito, pues B2 va a tener menos peso, ¿no? En la suma, ¿no? De tal manera que yo estoy sumando las señales de entrada, pero a unas señales les puedo dar más peso que a otras, ¿sí? ¿Sí me están entendiendo, muchachos? ¿O no? ¿Sí o no? Digan algo. Digan algo. Sí, profesor. Ah, bueno. Ay, muchachos. ¿Quieren que les pase lista otra vez y que no venga medio grupo? Bueno, muchachos. Eso, por ejemplo, es muy útil, ¿sí? ¿Por qué yo querría sumar y a unos que te va a darles poco valor y a otros darle mucho valor, ¿sí? Este circuito que está aquí, pues, por ejemplo, se usa mucho en unas cosas llamadas mezcladoras de audio. ¿Qué clase una mezcladora? Pues a lo mejor, por ejemplo, en una banda, a lo mejor B1, pues podría ser la batería, ¿no? A lo mejor B2, pues podría ser la guitarra, ¿no? Y a lo mejor B3 podría ser la voz, ¿no? El cantante, ¿no? ¿Y qué hace? Pues bueno, entran estas tres señales de audio, ¿sí? Y se mezclan en una sola, y es la que está acá, ¿sí, muchachos? Pero ¿qué pasa? Y creo que esto es más notorio cuando vemos un mariachi, por ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes han contratado o han estado en una fiesta de mariachis. ¿No se ha notado que luego la pobre voz del cantante ni se escucha? Está gritando, echándole ganas, dando todo de sí, y apenas si se escucha, muchachos, ¿sí? No sé si lo han notado, ¿sí?
Se escuchan más las guitarras, los violines, las trompetas, esa cosota gruesa, esa como guitarra bien gordota, que quién sabe cómo se llame, ¿sí? Se escuchan más todos ellos que la voz, ¿sí? Ya no digamos en una banda de rock, ¿no? Que por ejemplo que la batería, esa no necesita absolutamente de ninguna amplificación, ¿no? Nada más con el puro tamborazo ya suenan en toda la colonia, ¿no? Sin amplificadores ni nada, ¿no? La guitarra, pues si es una guitarra acústica, pues a lo mejor suena bien. Si es una guitarra eléctrica, pues necesita su amplificador. No sé si ustedes han tocado una guitarra eléctrica sin conectarla a nada, no suena absolutamente a nada, muchachos, ¿sí? La guitarra eléctrica afuera tienen que conectar al amplificador porque si no, no suena, ¿sí? Y nuevamente la voz, pues el pobre cantante, por más que sea cantante de ópera y tu voz sea rompevidrios, pues ¿qué va a hacer contra una pobre batería, no? Entonces, ¿qué se suele hacer ahí, muchachos? Nuevamente, resistencias variables. A lo mejor, ¿sí? A lo mejor como la batería necesita muy poca ayuda, necesita muy poca amplificación, o prácticamente nada, pues a lo mejor yo hago que este R1 sea muy alta, ¿sí? ¿Para qué? Para que pase poca corriente, ¿sí? Y por lo tanto esta batería tenga poco peso, no lo necesita, ¿cierto, muchachos? A lo mejor la guitarra, ¿sí? Pongamos que la guitarra sí suena bien, ¿sí? Ah, perfecto. Entonces a lo mejor aquí lo ajusto para que aquí haya término medio, ¿sí, muchachos? Y a lo mejor la voz, yo sé que la voz, por muy buena voz que tengamos, pues ¿qué puede hacer contra un montón de los demás instrumentos, no? Pues ¿qué hago con la voz? A lo mejor a R3 la hago muy chiquita para que pase mucha corriente y la voz tenga un peso mayor, ¿sí? Para que la voz predomine sobre los demás instrumentos, ¿sí, muchachos? Sobre los demás sonidos principalmente, ¿sí? Entonces, y a lo mejor yo estoy ecualizando, yo estoy haciendo la mezcla. Híjoles, la voz suena muy querido, ¿qué hago? Pues aquí le muevo, ¿sí? Híjole, la guitarra suena muy querido, ¿qué hago? Pues aquí le muevo, ¿sí, muchachos? De esta manera, estoy sumando todas las señales y a cada una le estoy dando un diferente peso, ¿sí? No todas se suman iguales, ¿sí, muchachos? Unas valen más que otras, ¿sí? ¿Sí me entienden o no, muchachos? Sí, profesor. Sí, ok. Pero, Es profe, ¿estamos variando se podría decir variando la resistencia o variando el voltaje que entra? ¿Cómo sería? con las Sí dos cosas. A ver. ¿Con las dos? Con las dos Ah, cosas, ¿sí? Evidentemente, si el voltaje que entra es grande, pues la salida también va a ser grande, ¿sí, muchachos? Si el voltaje que entra, que entra es chico, pues el voltaje de salida va a ser chico, ¿no? Sin embargo, pues uno está suponiendo, sobre todo en el ejemplo de mi banda que estoy poniendo, pues el voltaje a veces de entrada, pues no es como que yo pueda aumentarlo simplemente, ¿sí, muchachos? Bueno, luego sí se puede. Pero en sí, uno supone que estos niveles son más o menos el mismo, ¿sí? Entonces, lo más práctico, no le puedes decir, por ejemplo, bueno, de que puede hacerlo, ¿no? Pero no le puedes decir a un cantante que cante más fuerte solo porque su voz no se escucha, ¿no? No se escucha en todo el auditorio, ¿no? Para eso sirven los amplificadores, para eso sirven los micrófonos, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Bueno, esto es todo lo que puede cantar mi cantante, pues, ¿qué hago? Pues a la R3 le bajo un tantito, ¿sí? O modifico R3 para que su voz suene más fuerte. ¿Sí, compañero? sí, profe. Va. ¿Sí? Estamos suponiendo el hecho de que B1, B2 y B3 no sean tan fácil cambiarlos, ¿sí, muchachos? Sobre todo cuando son señales, por ejemplo, cuando haz de cuenta que estos que no son instrumentos musicales, haz de cuenta que son latidos del corazón, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Estamos otra vez en instrumentación médica, ¿no? No le puedes decir a tu corazón que lata más fuerte para dar un mayor voltaje, ¿no? Pues no le puedes pedir eso, ¿no? O a lo mejor esto que están aquí es un encefalograma, ¿no? No le puedes pedir a tu cerebro que piense más fuerte, ¿no? Para que tenga una señal más fuerte, ¿no? Pues no se puede, ¿no? Entonces, pues, ¿qué haces? Pues le ajustas las resistencias. Esto es más realista. ¿Sí, compañero?
En un escenario en donde los voltajes a lo mejor no se pueden cambiar. ¿Qué se hace? Bueno, pues cambiamos las R. ¿Sí? Ok, gracias. Esta es la fórmula general. Y ahora, les repito, muchachos, ¿sí? Para el caso en que supongamos que yo quiero que todas mis entradas tengan el mismo peso, ¿sí? Todas valen lo mismo para mí, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Hago que todas estas resistencias sean iguales, ¿sí? Entonces, que estas R sean iguales. ¿Y qué pasa? Llego a esta ecuación que está aquí, mujeres, ¿sí? ¿Qué hace? Si se dan cuenta, suma los voltajes de manera igual, de manera democrática, todos valen lo mismo, y luego les aplica una ganancia, ¿sí? Eso es lo que hace, ¿sí? Sumo todos por igual y luego las amplifico, o le doy una ganancia, ¿sí? Y el siguiente caso, muchachos, ¿sí? ¿Qué pasa si todas las R's, tanto RFs como R de entrada, son iguales? ¿Sí? Es decir, aquí suponemos que estas R son iguales, pero esta es diferente. Ahora, absolutamente todas las resistencias son iguales, ¿sí? Sí, muchachos, todas las resistencias son iguales. ¿Qué pasaría ahí? O sea, RF es igual a R, y esta R es igual a todo esto, ¿sí? Pues que RF entre R, pues sería igual a 1, ¿no? Y por lo tanto, mi voltaje de salida sería igual a menos B1 más B2 más B3 más B4 más B5 más las B que haya. ¿Sí, muchachos? ¿Y ahí qué haríamos, muchachos? Pues haríamos simplemente un sumador real, un verdadero sumador, muchachos, donde donde todas las señales tendrían el mismo valor y no habría ganancia, simplemente sumas, ¿sí? Se invertirían las señales, esto sí, se invertiría el voltaje, pero pues ahí estaría la suma, ¿sí? ¿Dudas con eso, muchachos? Todo bien, profe. Ok, muchachos, la siguiente semana le continuamos. A lo mejor el sábado en la primera media hora, hacemos un ejercicio de esto, muchachos, y luego le continuamos con la práctica, ¿no? La práctica. Entonces, al fin que la práctica entonces, no cuesta tanto trabajo, está bastante fácil, ¿sí? Es a lo mejor la primera parte, le terminamos con esto que está aquí, porque falta restador. Y el restador es muy importante, muchachos, ¿sí? ¿Qué se imaginan que hace el restador, muchachos? Si el sumador suma, ¿qué creen que haga el restador? Está fácil esto, ¿no, muchachos? ¿Qué creen que haga un restador, muchachos? Pues quita, ¿no? Pues resta, efectivamente, ¿sí? Va a restar. Pero pues tenemos que ver el restador, porque el restador es muy importante, es muy, muy importante el restador, ¿sí? Pero en fin. Anoten. ¿Ya anotaron? Les recuerdo que hagan la evaluación docente lo más rápido posible, ¿sí? Si pueden hacerla ahorita, la hacen ahorita. Y si no, pues la hacen en la noche cuando acaben sus clases. ¿Sí, muchachos? Pues ya, muchachos, ha sido todo por hoy. ¿Sí? Profe, Vámonos. una pregunta. A ver, dime. Sí, ¿cree que nos pueda dar la oportunidad de un día más para entregar la práctica? No, ya no se puede un día más. Ya les di mucho tiempo. Ya fue mucho. No, ya no, compañero. Ok, profe. Gracias. Okay. ¿Alguien más tiene dudas, compañero? ¿Más comentarios que hacer? ¿Ya no? Pues bueno. Vámonos, muchachos. Profesor, ¿Qué pasó? rápido.